Hola, feliz día, bienvenidos, buen día, feliz día. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Muy buen día, feliz día. Hoy, como siempre, te traje un temazo para compartir. Hoy vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con psicología superior. Vamos a ver un poquito y vamos a desarrollar un poquito los temas que también venimos hablando en otros programas, pero hoy vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con una visión y una mirada diferente de lo que es, digamos, de cómo se ven las emociones. Aquellas emociones, ya vamos a comenzar, vamos a entrar de una a lo que es el tema de hoy, así que prepárate porque es picante. Vamos a hablar de lo que son las emociones. Venimos hablando en algunos programas de lo que son las emociones, emociones divinas, emociones egoicas. Y para todo aquel que quiere entender específicamente esto, vamos a hablar un poquito de cómo se observa esto para que entiendan y para que podamos entender cómo se desarrollan las emociones a nivel interno y a nivel externo. Las emociones que son las emociones egoicas y son las emociones que no se observan o que no se tratan o que no se ven, son las emociones que están internamente, que no las observamos, y ese comportamiento se manifiesta a través de lo que la gente y el ser humano llama normal, comportamiento normal, entre comillas. ¿Cómo es esto? Vamos a desarrollarlo. Aquel comportamiento que en general toda la sociedad tiene, que tiene que ver con diferentes comportamientos a nivel social o a nivel cultural, o vamos a hablar de algo cotidiano que haga el ser humano, o que hagan las personas, o que hagan los adolescentes. Todos esos comportamientos que para la sociedad son, entre comillas, normales, son emociones que son, o sea, que están tapadas, que son emociones del ego. Esas emociones, al no manifestarse, se desarrollan con ese comportamiento que a la vista del ser humano común aparentan ser, entre comillas, normal. Entonces, ¿cómo funciona? Son emociones tapadas. Esos comportamientos o esas vinculaciones o ese desarrollo de vida o de comportamiento o de no vida son taponamientos, son tapones que tienen que ver con esas emociones que no se manifiestan y se desarrollan con diferentes actividades, con diferentes elecciones, con diferentes estímulos o con drogas o con consumos de diferentes cosas. Para todo aquel ser humano que ve como algo normal o que ve como un placer mundano o que ve como un proceso de recreo o que ve como un proceso de estimulación, son emociones tapadas, enquistadas, son emociones taponadas que están ahí, que no se ven, pero se desarrollan con algún tipo de comportamiento. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Justamente por esa forma de vida. Si es por algún tipo de drogas o por algún tipo de consumo o por algún tipo de elección determinada o una forma de vida. Esas emociones que están taponadas se manifiestan igual, aunque no nos demos cuenta, a través de lo que hacemos día a día o el comportamiento que tengamos. Entonces es al revés de como es al revés de como lo ve el ser humano y es al revés de lo que son las emociones divinas. Porque todo aquello que se ve como algo raro, que se ve como algo fuera de lo que es lo normal, lo común, lo estándar, lo que está preestablecido, es lo que puede llegar a sanar, es la conciencia manifestándose. Pero para esto tenemos que tener obviamente una mente flexible, una mente abierta, una mente equilibrada a nivel superior. Esto significa que no es el equilibrio que el ser humano piensa, y es la armonía y el equilibrio de la paz que se experimenta a través de la conciencia. Para esto la mente, el alma, el cuerpo, el espíritu, las emociones, todo genera y crea una especie de experimentación para poder evolucionar. Vamos otra vez con las emociones. Todas las emociones que están enquistadas, que son emociones del ego, lo vuelvo a decir, todas las emociones que están enquistadas, taponadas,
que son emociones del ego y que no se manifiestan a través de algún comportamiento que el ser humano llama normal. Consumos, diferentes tipos de drogas, reuniones excesivas, estrés, vinculaciones mundanas, terrestres, tóxicas, o parejas tóxicas, o familias tóxicas, o grupos poblacionales tóxicos, o grupos de ciudadanos, o a nivel mundial también, que tienen algún tipo de comportamiento tóxico que no se ve así, o algún tipo de comportamiento cultural que no se ve de esa manera y que se ve como algo o autóctono, o común, o normal, o como sea. Entonces, eso que se ve como algo normal, como algo común, como algo social, es una práctica que se manifiesta a través del ego porque hay emociones enquistadas que tengan que ver con emociones egoicas, que se manifiestan de alguna manera, y eso lo podemos observar. Entonces, cuando salen a través de un desarrollo que hacemos, a través de la metafísica, a través de expresarnos, tenemos que entender que no es algo que nos pertenece, sino que es algo adquirido para que el sistema del ego se mantenga con un protocolo determinado. Eso es una fábrica energética, y eso es algo que sucede en diferentes niveles de conciencia. ¿Es algo que no se puede experimentar? No, porque en realidad los espíritus y diferentes sistemas se mantienen no con procesos mundanos, sino con procesos energéticos. Entonces, lo que diferentes seres, lo que diferentes sectores poblacionales y lo que genera ese comportamiento es que esa energía egoica o sucia o mundana o terrestre o emociones del ego o comportamientos de no vivencia o comportamientos astrales se sigan manteniendo vigentes, porque no es algo relacionado con algo determinado, es como una fábrica que, necesita de diferentes tipos de energía para mantenerse y subsistir. Entonces, a través de entender estas emociones que no se ven porque están enquistadas, ¿cómo se manifiestan? A través del comportamiento, entre comillas, normal de la sociedad. Todos esos taponamientos que existen se ven en algún proceso de observación, y ni hablar de aquello que tiene que ver con sexo o con drogas o con vinculaciones, porque eso también genera que tengamos que hablarlo, o tengamos que entenderlo, o tengamos que explicarlo para que los seres puedan comprender de una manera técnica y no de una manera abstracta, porque obviamente también sirve la forma creativa o la forma que no tenga que ver con algún proceso determinado, pero esto es, trae de las dos maneras. Lo podemos ver desde la forma abstracta y también lo podemos ver desde la forma técnica, porque obviamente que cumple las dos funciones. Entonces, todo aquello que se ve como comportamiento normal y todo aquello que es la vida social del mundo, a nivel mundial, a nivel social, cultural, de países, de regiones, poblacionales, son determinados comportamientos para que aquellas emociones que están enquistadas, que no se ven, que no se saben, que no se conocen, sigan enquistadas ahí, taponadas, para que no puedan salir. Y esto no quiere decir que sea algo terrible ni algo que no se pueda observar. Simplemente que esas emociones que están ahí tienen que tener un proceso de disolución, pero esto lleva un proceso de observación. Entonces, ¿cómo es observar desde los ojos puros de lo que es a nivel angélico, a nivel metafísico, a nivel totalmente diferente de cómo lo ve el ser humano? Es entender que aquello que fue un modelo determinado de vivencia se fue dando porque el ser humano, y esto también lo hablamos, decayó a nivel vivencia y a nivel cultural, a nivel social y a nivel de diferentes comportamientos, fue decayendo a nivel energético. Y eso se fue viendo, todo lo que son diferentes comportamientos se fue viendo como algo normal,
para la sociedad, para la población, para diferentes sistemas. Entonces, si podemos observar esto, nos vamos a dar cuenta que todo lo que es el taponamiento a nivel emocional nos va a ayudar a comprender el sistema emocional del que vive la sociedad. Y decimos, todo aquello que se empezó a ver como algo determinado, como un comportamiento determinado y como un proceso de vivencia, generó que esas emociones se guardaran, se enquistaran y que no salieran a flote o que no se disolvieran. Observarlo de una forma correcta nos va a ayudar a entender que esas emociones, que son emociones del ego, son emociones que movilizan esos tipos de comportamiento. A veces están solapadas con un proceso de vivencia terrestre, de amor, de cariño, y eso también puede ser, afinando más, pueden ser procesos que tengan que ver con otra cosa, miedos, carencias o angustias. ¿Por qué pasa esto? Porque no se olviden que nosotros somos seres puros y estamos en proceso evolutivo, pero el hecho de no ser asistidos por la conciencia o de no ir a buscar la conciencia, llevar esos modelos requieren que el ser humano siga viviendo como sigue viviendo. Bien, ¿cómo sucede esto? Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando hay que hacer una observación profunda, al principio los maestros nos decían, ¿saben que hay diferentes niveles de conciencia donde se generan diferentes tipos emocionales? Sí, también saben que a nivel mental también suceden diferentes cosas, claro. Pero lo más importante es tener en cuenta aquello que es el potencial que tenemos y no lo exploramos. Entonces, ¿a dónde está orientada la búsqueda del buscador? Valga la redundancia. A entender estos procesos de búsqueda. ¿A dónde está orientado el camino del buscador? A experimentar y a explorar todo el potencial que trae y no se acuerda, no conoce, no lo entiende, no lo acepta o no lo puede vivir. Esto es algo que se puede dar. En el programa anterior, en un vivo de live que hicimos, hablamos de despertar la conciencia como algo sumamente científico, y hoy hablamos de las emociones enquistadas y no enquistadas como algo sumamente científico. Esto hace que podamos entender cómo funciona esta ingeniería y también que los buscadores busquen a través de sus potenciales y que aquello que no se sabe que tenemos o no entendemos cómo funciona, también lo podamos experimentar. Sucede que a veces a través de lo que son los tabúes, la vergüenza, el malestar, el no entender y el querer agradar a la sociedad para no sentirnos que no valemos, porque obviamente también eso lo traemos de otras encarnaciones. Entonces, sí o sí, en alguna parte de nuestra psicología, a lo mejor necesitamos agradar, aunque sea de forma consciente o de una forma no consciente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Taponamos cosas porque sentimos que las cosas que nos suceden son cosas que son o sucias o que no se pueden hablar o que son cosas porque al no entender o al haber ignorancia, pensamos que lo que nos sucede no es algo científico que podemos observar. Hablemoslo desde el punto de vista terapéutico y hablemoslo desde el punto de vista corporal. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres toman litros y litros de enjuague bucal para que no se les sienta el aliento? ¿Cuántas personas toman diferentes cosas a nivel medicamento, lo que sea, o para sentirse mejor, o para sentirse viril, o para que las mujeres se sientan, tengan un mejor aspecto? ¿Qué tiene que ver con la parte psicológica? Entonces, esto y ni hablar, si hablamos de los perfumes, hablamos de los aromas, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver específicamente con esto. Para todo esto hay una explicación científica desde el espíritu, desde los ángeles. Y ellos lo toman como algo científico, a observar, a experimentar. Todo esto tiene una respuesta que tiene que ver con algo superior, en luz.
Miren, hay un montón de cosas que hacen las mujeres también y que hacen los hombres por verse mejor. Y eso requiere un proceso de esclavización, un proceso de esclavitud que lleva malestar, sufrimiento, procesos psicológicos de malestar, de angustia, por algo determinado que el alma no tiene que pasar y que pasa para poder verse bien o para poder ser aceptado por su pareja, por su entorno, por sus familiares, por su amante, por su esposo, como se dice ahora, o por lo que sea. ¿Esto por qué lo hablamos de esta manera? Porque aquello que le pasa al ser humano cotidiano, hombres, mujeres, niños, familia, pariente, lo que sea, tiene que ver con una observación superior y también tiene que ver con el hecho de que al conectarnos con los ángeles podemos tener más flexibilidad y podemos ser más relajados porque entendemos que aquello que nos sucede no somos nosotros en origen. Entonces no empezamos a generar un proceso de malestar ni de sufrimiento. Muchas mujeres y hombres pasan por sometimientos para sentirse mejor, para verse mejor. El pelo, la ropa, el perfume, los dientes, la cara, la piel, diferentes zonas del cuerpo. Hablamos también en otros programas un poquito de cada cosa. Entonces, al no entender cómo funciona nuestro sistema, queremos vernos impecables y hacemos un montón de cosas que eso lleva con el sufrimiento a nivel psicológico y a nivel físico para poder vernos mejor. Entonces, a todo nivel y a todo sentido, sea porque nos queremos ver bien, queremos tener buen olor o queremos tener buen cuerpo, hacemos un montón de cosas. Y eso tiene una explicación psicológica. En niveles superiores de conciencia se observa con total exactitud y los ángeles explican de forma totalmente técnica cómo funciona este hecho de poder entender por qué traemos este proceso de querer vernos de una manera determinada y generar procesos de malestar, de sufrimiento, de esclavitud, o de vernos bien o de no vernos bien. Y sentir que el hecho de agradar tiene que ver con procesos absolutamente bajos. Esto vamos desde el sótano, desde el -10 o el -20 o el -30 abajo, en el sótano de los infiernos, y en el más 300 o en el más 500, también con un proceso de observación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un acostumbramiento de emociones que fueron enseñadas, que fuimos adoptando por diferentes ciclos de vida, por diferentes momentos, por diferentes situaciones, por diferentes formas de vida, por diferentes maneras de vida, diferentes formas de vivir la vida, o de no vivir, diferentes maneras de manejarnos, de entender o de no entender, o de querer agradar, una vida totalmente automatizada por cómo se vive de determinada manera. ¿Ustedes se preguntaron por qué las personas tienen una forma determinada de vida? Casa, auto, familia, amante, hijo, parientes, hijos, perro, gato, o sin cosas, o lo que sea. O chicos solitarios que hacen diferentes cosas, o independientes, o emprendedores. O sea, ¿por qué hay diferentes estilos de vida? Porque eso es adquirido y aprendido. Si nosotros nos conectamos 100% a la conciencia, va a haber una información superior que nos ayude a tener una mejor forma de vida y una mejor forma de observación. Hablamos de esto, ¿por qué hablamos de esto? Porque no nos conocemos en profundidad, no sabemos de nosotros mismos en profundidad, no sabemos de nosotros mismos, de yo, decítelo, de yo como espíritu, de yo como fantasma, de mi ser interior. No nos conocemos. ¿Y saben cuándo pasa esto? Aquellas personas que menos se conocen son las que más vida social tienen. Aquellas personas que menos se conocen son las personas que tienen más vinculaciones porque se relacionan hacia afuera, porque no se encuentran hacia adentro. El hecho de poder observar, de tener un proceso psicológico y un proceso de vínculo hacia adentro, nos va a ayudar a comprender eso. Tengan en cuenta los procesos sociales, los procesos mundanos, los procesos terrestres y también todo lo que tiene que ver con un estímulo
terrestre, social, cultural, egoico, que genera que el ser humano esté estimulado y bombardeado por un montón de energía que le genera algún tipo de distorsión. ¿Saben ustedes que el hecho de conocernos a nosotros mismos va a hacer que tomemos sentido de nuestro cuerpo físico, sentido de nuestras emociones, sentido de lo que es nuestra alma, y a través de eso la conexión con el espíritu? No es algo re fácil ni de entenderlo ni de comprenderlo, porque tengan en cuenta que los seres que van en contra de la sociedad siempre tienen como una visión extraña hasta que puedan entender y puedan flexibilizar su mente. Pero esto es interesante, poder ver de una manera totalmente diferente, porque esa forma de observación es la que nos enseñan los ángeles. O sea, esa información es la que nos enseñan los guías, y de esa manera podemos comprender cómo funciona a nivel superior el hecho emocional de entender por qué suceden, por qué tenemos un modelo determinado de vida, por qué tenemos un modelo determinado de conocer, de saber, de comprender. A nivel emocional, a nivel pura y exclusivamente emocional, esto tiene un proceso de observación para entender cómo funciona cada una de las emociones que vivimos, que compartimos o que experimentamos. De hecho, el proceso de meditar, de conectarnos y entender, nos ayuda. El hecho de poder observarnos, vernos, comprendernos, asimilarnos a nosotros mismos, nos va a ayudar a comprender cómo funciona nuestra tecnología y ser buscadores de explorarnos y tener una observación permanente para poder comprender cómo somos en origen, que no somos lo que aprendimos, que somos así tal como fuimos creados en origen real. Y aquello que no comprendemos tiene una respuesta, aquello que no entendemos tiene una observación, aquello que no comprendemos también lo podemos llegar a comprender desde una observación superior que podemos desarrollar, desencriptar. Esto venía escuchando a los ángeles que me decían, mirá cómo se desarrolla al revés de lo que en realidad es. Si ustedes comprenden esto, van a entender que aquel comportamiento que se ve como algo común y como algo normal y como algo terrestre que toda la sociedad comparte es un estado emocional enquistado, tapado, taponado, que no se ve. Pero vos fíjate que, el común de la gente, del 100% de la sociedad, tiene comportamientos y tiene vinculaciones y tiene forma de ser y forma de vivir que se asemejan, o sea que son semejantes entre sí, porque se ve como algo normal. Y ahí es donde está el sistema egoico enquistado, tapado, no se desarrolla. Por eso observamos lo que son las emociones divinas y las emociones terrestres, las emociones del ego y las emociones de luz, las emociones que se desarrollan y las emociones que no se desarrollan. Tengan en cuenta que el ego se manifiesta en cualquier ser y se escabulle en diferentes personas. Los ángeles también nos hablan a través de personas. ¿Por qué? Porque son nuestros mensajeros, sí, pero también porque ellos se infiltran en diferentes seres para hablarnos de frente. ¿Esto quiere decir que los ángeles se pueden meter en otras personas? Sí. ¿Esto quiere decir que los espíritus de luz se pueden meter en otras personas para darnos mensajes? Sí. Esto quiere decir que como nosotros recién estamos experimentando la conciencia, ¿puede haber seres extraterrestres que se infiltren en otros seres para hablarnos? Claro. Eso es algo que tenemos que flexibilizar porque es medio picantito esto. Pero el hecho de poder entenderlos va a hacer que podamos abrir la conciencia, conectarnos al ser y entender que aquello que empezamos a observar nos hace un poco de ruido. Entonces, eso es interesante para poder empezar a conocernos más, a comprendernos mejor y a entender que podemos desarrollarnos para hacer una apertura y explorar nuestra mejor parte de nosotros mismos. Y eso hace un desarrollo y una conexión con la conciencia. Mi nombre es Adi
Ela Luz. Y este programa se llama Conectados al Ser. Mañana tenemos programa y mañana tenemos temazo, tenemos temón, no te lo podés perder. Que tengas un feliz día, que tengas un re feliz día. Comete una frutita, comete una verdurita, que eso te levanta y te pone superpower. Y nos vemos mañana en el programa de Conectados al Ser. Bendiciones, feliz día y toma sabiduría que te va a cambiar la vida. Gracias.